soy Laura Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres y soy de Honduras. A Berta Cáceres la asesinaron por luchar en defensa de la vida, de la tierra. Y es bonito estar en este espacio porque yo creo que compartir con el feminismo es interesante en varias cosas. Una es en la mirada y en el análisis más allá de lo evidente. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del clima, muchas veces nos dicen, bueno, reutilicemos, reciclemos y ya, vamos a reducir los gases de efecto invernadero. Pero, por ejemplo, a mi mami la asesinaron por luchar en contra de una represa, que es energía limpia. Y entonces ahí es cuando empezamos a cuestionar realmente a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de capitalismo verde, cuando hablamos de ecología y no profundizamos y no vamos a las raíces. Y me parecía como interesante en empezar a pensar esto. Yo pues vengo de Honduras, que es un país que ha enfrentado un golpe de Estado en el 2009, que marcó la entrada del extractivismo salvaje en nuestros territorios. También la militarización y la criminalización. Hoy, 10 años después del golpe de Estado, vivimos una sociedad en la que se legitima la violencia patriarcal masculinizada sobre los cuerpos plurales, que somos las mujeres, que son las niñas y los niños, que son aquellos y aquellas que no están dentro de esta idea de lo masculino, las armas, la violencia. Y así, bajo este ideal, se asesina a mujeres y a todos aquellos y aquellas que no entran dentro de esto. Por eso cuando hablamos del asesinato de Berta Cáceres decimos que es un femicidio político, que es un femicidio territorial. A mí me cuesta a veces ver algunos discursos en estas, bueno, en la COP25, en la que se habla del clima, pero no se profundiza y se culpabiliza a quienes estamos dentro de los territorios y que tenemos que hacernos cargo de reducir, cuando en realidad son las empresas las que están destruyendo este planeta. Y yo les digo a veces, yo no me hago cargo del cambio climático, porque yo vengo de una sociedad en la que estamos poniendo el cuerpo y siendo la primera línea de defensa de la tierra en una guerra, porque nos están matando, porque están utilizando ejércitos, porque están utilizando estructuras criminales, aliándose con el narcotráfico para poder atentar contra nuestro cuerpo y contra nuestras vidas. Entonces me parece como interesante verlo desde la perspectiva feminista también es importante, porque también desde el feminismo hemos tenido grandes aprendizajes, como esto, entender por ejemplo que el sistema patriarcal es el sistema que nos violenta y nos domina y no simplemente los hombres. Entender que el capitalismo va de la mano con el sistema patriarcal, que es racista y que es colonial, también es interesante. Y si logramos entender esto, vamos a poder vamos a poder enfrentarnos a la destrucción del planeta de manera más asertiva. Y es difícil porque es más fácil quedarse en la casa y pues, ¿cómo se llama? Dividir residuos, perdón, es que yo no soy de este lado, entonces me cuesta, pero es más fácil eso a realmente entender que estamos en una situación un poco más complicada porque hay actores muchísimo más poderosos, más violentos, más virulentos atacándonos. Entonces, estos son de los aprendizajes. También yo creo que otro aprendizaje que es importante es poder entender, digamos, desde el feminismo esto de la pluralidad, la diversidad, el actuar en red.
nos vimos, por ejemplo, en muchos países replicando el violador eres tú, como vimos el Ni Una Menos, como vimos, por ejemplo, la lucha en contra de los femicidios, como algo global. En esa red es que podemos también enfrentar el tema de la destrucción del planeta y la destrucción de la vida. Y también lo hicimos, y desde el feminismo se construye desde un lugar que no es muchas veces lo correcto y que incluso a veces nos van a satanizar. Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, no sé acá si pasa, a nosotros es como asesinas, no sé qué, pero que en realidad salirse de ese lugar, que es lo que correcto según la moral y según la ética de un Estado opresor, racista y violento, también es necesario. Porque entonces nos van a decir que lo correcto es dialogar con las empresas, aunque las empresas sean asesinas. Lo correcto es entonces negociar con los bancos, aunque los bancos están financiando nuestro asesinato. Y es así, en el asesinato de Berta Cáceres están bancos europeos que financiaron a una empresa que no tenía más dinero que ese para pagar su asesinato. Entonces hay que ir y hay que profundizar. Y yo creo también que es importante, y lo digo también porque vengo de aquí, porque vengo de ese lugar, que es escuchar a Latinoamérica, que es una región que tiene una diversidad de pueblos indígenas y una historia y una teoría producida a través de muchos años y con mucha sabiduría. Yo todavía, cuando voy por diferentes lugares, admiro esa capacidad de centrarse y de poder discutir desde un lugar que es el lugar de los y las de abajo, de aquellos y aquellas que estamos luchando contra la colonización del planeta, porque estamos viviendo en la neocolonización, cuando sacan nuestros bienes comunes para traerlos a Europa, generando así sociedades que consumen un montón y nosotros allá quedándonos sin nuestro territorio, pero también una colonización de la mente, de las ideas, de la academia, que también hay que discutir, porque es súper interesante lo que se produce, pero también causa dolor que, por ejemplo, una antropóloga feminista, que buena, que hace, a mí me gusta mucho, pero que crea que tiene el poder de decir quién es y quién no es indígena, siendo ella una blanca, y nos pasa mucho a los pueblos indígenas, y desde ahí se nos intenta desvalorizar. Entonces, estos son los ejercicios que son súper interesantes, que ha hecho el feminismo y que también lo tenemos que retomar desde esta idea del clima, de que es necesario, que es urgente actuar. Mi mami decía, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, y es real que ya no hay tiempo, pero hacerlo desde un lugar que no sea el lugar muchas veces blanco, aleccionador, que nos dice que la forma de ayudar a los otros es a través de la caridad y de no entender que realmente la vida de las personas que están luchando en defensa de la tierra en América Latina, por ejemplo, es en realidad nuestra propia vida la que nos quita, porque estamos perdiendo a luchadores y luchadoras que están en eso. Y además, tenemos que aprender a ser contundentes en las cosas. Porque, por ejemplo, tenemos que aprender a repudiar los golpes de Estado. Yo vengo de uno que nos ha quitado mucho, que nos ha quitado las libertades, las capacidades de soñar, la seguridad. Nos ha quitado a nuestras madres, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que si no han sido asesinados tienen que emigrar masivamente para poder sobrevivir. Y no podemos en eso entonces dejar de ser contundentes, y así como repudiamos y quisimos y llamamos a entender que los golpes de Estado, como el golpe de Estado en Honduras, fue una política de las empresas transnacionales para generar despojo y que se reproduce en nuestra América Latina, por ejemplo, en Paraguay, por ejemplo, en Brasil, que habilita un Bolsonaro hoy, que se está
hartando la Amazonía y también habilita el golpe de Estado en Bolivia. Entonces eso, que es también el internacionalismo, que lo tiene el movimiento feminista, tenemos que hacerlo en ejercicio para poder realmente generar redes fuertes que permitan la resistencia de nosotros y nosotras, los pueblos. Y aunque hagan sus cumbres los gobiernos y venga a hablar gente como el dictador Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, un asesino aliado con el narcotráfico, aquí nosotros generamos nuestras propias estrategias que realmente permitan esa resistencia y además ese paso a generar y apostar a cosas que nos saquen de solo la defensa y la resistencia. Bueno, esto… Espero que no estén tan cansados y cansadas. Es un gusto para mí estar acá y muchísimas gracias también por este espacio que para mí es un honor.